Vamos a leer en 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 y 13. El tema en esta noche tiene este título: ¿por qué Dios permite que sus hijos tengan problemas? Muchas veces es una experiencia muy dura producir un cambio en nuestra vida, y Dios tiene que utilizar herramientas que generalmente no nos gustan para despertarnos, para avisarnos que estamos a punto de estrellarnos, para modificar nuestra conducta, nuestro camino. Y entonces Él envía a nuestra vida problemas que tienen un propósito bendito, y es el de ayudarnos a caminar en victoria como Él quiere. Y ese es el tema en esta noche. Ahora quiero aclarar que no todos los problemas que uno sufre en la vida vienen de Dios. No voy a hablar de eso. Muchas veces los problemas son resultado de que hemos hecho malas elecciones, de que hemos quebrantado algún mandamiento de Dios. Muchas veces los problemas vienen por la mala conducta de otra persona que termina afectándonos a nosotros. Así que el origen de los problemas es muy variado. En esta noche yo quiero hablar de aquellas dificultades, aquellas circunstancias en nuestra vida que son enviadas por Dios, y Él lo hace con un propósito que en esta noche vamos a considerar. Pero ahora leamos el texto. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando los problemas llegan a nuestra vida, somos arrastrados a pensar de qué manera nos han venido y por qué, o qué culpa tenemos, o qué mal hemos hecho para estar viviendo bajo algún problema, alguna circunstancia que no nos gusta. Los problemas nos atan y se nos hace muy difícil sacárnoslo de encima. Me hace acordar a esa historia de dos cazadores que caminando por el bosque de golpe encontraron un pozo y entraron a probar cuán profundo era el pozo, y tiraban piedras y no escuchaban el ruido de la piedra al caer. Así que anduvieron dando vuelta y encontraron un tremendo riel de ferrocarril. Y dijeron, vamos a hacer fuerza y lo vamos a llevar. Digo, esto seguro se va a escuchar. Así que hicieron fuerza y tiraron el riel del ferrocarril en el pozo. Y allá iba cayendo, y de golpe ven que viene una oveja y se tira adentro del pozo. Y les sorprendió. Al rato viene un pastor y dice, ¿anduvieron ustedes por aquí? Sí. ¿Vieron una oveja? Bueno, sí, hemos visto una. Dice que vino y se tiró de golpe en este pozo. Dice, no puede ser, dice el pastor, dice, porque yo la dejé atada a un riel de ferrocarril. Muchas veces nosotros vivimos como atados a los problemas de los cuales no nos podemos librar. Y están en nuestra vida y nos afectan. Algunas veces Dios nos revela la razón de esa dificultad o de ese problema. Pero tenemos que saber algo: si son enviados por Dios, siempre son para nuestro bien. Si el Señor está trayendo un momento de dificultad en tu vida, si vos sentís que Dios se ha tomado el trabajo de mimarte con una dificultad, aunque parezca una contradicción, aprende a abrir tu corazón al Señor y decirle, Señor, ¿qué es lo que me querés enseñar?
Por eso el apóstol Pedro le dice aquí, no os sorprendáis. No es inusual en la vida de los creyentes que tengamos pruebas. Si ustedes tienen abierta la Biblia en este texto que leímos de 1 Pedro, sigan la lectura, yo lo voy a leer en una nueva versión. Dice así, amigos, cuando la vida se llena de dificultades, no piensen que Dios no está haciendo su trabajo. Muy por el contrario, disfruten de pasar la experiencia que Jesús pasó. Este es un proceso de perfección espiritual que incluye gloria a la vuelta de la esquina. Una traducción un poco libre de este versículo, de estos dos versículos de 1 Pedro. Así que la pregunta es, ¿cuál es el propósito que Dios tiene por el que me está enviando esta dificultad, este problema al que me siento atado y del que no me puedo librar? 5 razones quiero yo presentarles en esta noche a consideración de ustedes. La primera, los problemas que Dios nos envía, Él nos los envía porque desea corregir nuestro camino. Suena extraño que Dios utilice este mecanismo. Fíjense lo que dice Proverbios 20:30. Muchas veces es una dolorosa experiencia hacer que cambiemos nuestro camino. Cuando un hijo se porta mal, la madre tiene un mecanismo muy doloroso para hacer corregir el camino del hijo. Por lo menos lo tenía mi mamá y mi papá. Aplicaban lo que Rubén del Rey definió como los 5 tomos de la pedagogía en la zona apropiada que Dios creó para la disciplina. Así que es un problema, pero es un problema que el chico vive, una disciplina que el niño debe vivir porque la madre quiere que cambie su conducta, quiere corregir su camino. Muchas veces los creyentes estamos andando por caminos equivocados, estamos andando por atajos, nos desviamos del camino que Dios tenía pensado para nuestra vida. Comenzamos relaciones con personas que no son de Dios. Nos asociamos con gente que no forma parte de la iglesia. Aún dentro de la iglesia utilizamos mecanismos y realizamos tareas o vivimos hábitos que Dios no aprueba. Y el Señor tiene que mandarnos un problema, muchas veces, para corregirnos en medio del camino. Eso es lo que le sucedió a Saulo de Tarso. Él iba en medio del camino respirando amenazas contra la iglesia y Dios lo tuvo que detener y lo dejó ciego 3 días. Ahora usted dice, ¿por qué Dios lo dejó ciego 3 días? Porque Dios quería que este hombre viviera una experiencia profunda de tal manera que cuando se levantara de esa experiencia, su vida hubiera cambiado de una manera total. Y es lo que sucedió. Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol Pablo, que escribió 2/3 del Nuevo Testamento. Con un problema, con una dificultad, Dios le cambió el camino a Saulo. El ejemplo de Jonás. Allá va Jonás, escapando de la orden que Dios le había dado de que vaya a predicar a Nínive. Está en un camino equivocado y Dios envía una tormenta, un problema. Jonás es tirado al mar y ahí viene un submarino y se lo traga el submarino. Ahora hay que contar la historia más moderna, ¿no? Un submarino atómico se lo traga y 3 días después lo expulsa. Esta ballena, como dijo el Señor Jesús, enviada por Dios, le crea un problema tremendo. 3 días viviendo adentro del vientre de una ballena, una cosa que nadie puede imaginar, que se ha comprobado que no fue la única vez que sucedió. Y el camino de Jonás cambió. ¿Por qué cambió? Porque Dios le envió una prueba, una dificultad. Mire lo que dice Pablo a la iglesia de Corinto en 2 Corintios capítulo 7, versículo 9. Ahora, dice, me gozo, Pablo, no porque hayáis sido afligidos, sino porque fuisteis afligidos para arrepentimiento. Es decir, estoy contento, dice Pablo, porque andan teniendo problemas ustedes, tuvieron problemas serios, dificultades,
Pero no me gozo porque ustedes tuvieron dificultades, me gozo porque esas dificultades los hicieron cambiar a ustedes el mal camino que estaban llevando. Cuando tengas problemas, sientas que Dios te está tocando con alguna dificultad, pregúntate, ¿qué camino errado estoy caminando? ¿Qué es lo que me quiere decir el Señor? ¿De qué manera Él quiere cambiar alguna meta que yo me propuse, algún objetivo? Rara vez los problemas nos dejan donde nos encuentran. Y quiero decir esto, creo que lo voy a decir más adelante, que si no somos inteligentes de aprender rápidamente, el Señor va a seguir trabajando en nosotros con más problemas y más dificultades hasta que dejemos de ser obstinados y cambiemos. Hay creyentes que viven en permanentes problemas, permanentes crisis, permanentes dificultades, y una de las razones es porque nunca terminan de aprender la lección de someter su vida al Señor y decir, Señor, corregí mi camino, no voy a luchar más contra vos. Primera razón entonces, el Señor corrige nuestro camino. El Señor nos manda pruebas porque quiere corregir nuestro camino. La segunda razón, el Señor envía problemas a nuestra vida porque Él quiere probarnos. Alguna vez alguien dijo, las personas son como los saquitos de té, no se sabe lo que hay dentro de ellos hasta que no los ponemos en agua caliente. Muchas veces el creyente sin problemas es una cosa, pero cuando comenzamos a vivir momentos de dificultad es cuando realmente mostramos lo que somos, quiénes somos. Están esos creyentes muy buenos porque nunca nadie les hace nada, pero vaya el día que alguien les toque, que alguien haga un comentario acerca de ellos, que toda la ira brota y uno conoce a la verdadera persona que está encerrada detrás de ese santulón. Así que muchas veces los problemas prueban nuestra manera de ser. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, Dios dice de la prueba que envió al pueblo de Israel cuando estaban caminando en el desierto. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Un camino que lleva 2 semanas caminar. Hoy en un jeep creo que se hace en menos de un día, pero en aquella época costaba 2 semanas caminar de Egipto a Israel. Al pueblo de Israel le tomó 40 años. Dios estaba probando a esa gente, lo genuino de su fe, y descubrió que era gente que no tenía ningún temor de Dios, que estaban muy rápidos, muy dispuestos a volver a la esclavitud de Egipto, que estaban muy dispuestos a murmurar y a criticar a Dios y a su siervo Moisés, que estaban muy dispuestos a hacer cualquier clase de sacrificio a cuanto Dios pagano le viniera a la mente con tal de solucionar sus problemas. Y Dios tuvo que probarlo, y como en la prueba que Dios le mandó no salieron aprobados, todo ese pueblo tuvo que morir durante esos 40 años en el desierto. Así que Dios te prueba a través de los problemas. Miren lo que dice este texto que hemos leído. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido sobre vosotros. Dios usa estos problemas para saber realmente cuál es el grado de nuestra fe, la profundidad de nuestra entrega a Él, cuán íntimamente le conocemos, hasta qué punto estamos dispuestos a jugarnos por Él. Yo recuerdo esa historia, la he contado más de una vez. En medio de la persecución del gobierno comunista a las iglesias en Rusia,
Parece que entró un soldado y se puso delante de una pequeña congregación y les dijo a todos: bueno, les doy 2 minutos para que se vayan, porque si no se van, yo los mato a todos. Entonces algunos se escaparon y se fueron. Algunos dijeron: nuestro lugar es esta es nuestra fe y estamos dispuestos a morir. Cuando se fueron todos, los que se querían ir, los que tenían una fe muy débil, el soldado dejó el arma a un costado y dijo: bueno, dice, ¿qué tal, hermano? Yo soy también creyente, vamos a participar de la cena del Señor. Muchas veces las pruebas definen el carácter de un cristiano. Si viniera una gran persecución sobre su iglesia en la Argentina, ¿cuántos quedaríamos? Porque ahora es muy fácil ser creyente, pero en medio de la dificultad, en medio de la persecución, creo que quedarían algunos menos. Así que las pruebas el Señor nos las envía para que podamos saber cuál es el grado de nuestra fe. Miren lo que dice 1 Pedro 1 en este caso, versículos 6 y 7, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Acá el apóstol tiene en mente el lugar donde el orfebre trabaja el oro. Y ahí tiene el orfebre un recipiente donde pone el oro. Y luego pone este oro sobre un fuego intenso. El oro, no sé a qué temperatura se derrite, Miguel, porque sos especialista. 1000, bueno, vamos a ponerle 1000, ¿no? Déjalo por ahí. Cuando llega a los 1000 grados el oro se licúa. Y lo que sucede es que la impureza del oro sale a la superficie. Así que el trabajo del orfebre es sacar la escoria, la impureza del oro. Y cuando saca toda la impureza, dice que el orfebre puede mirarse sobre el oro derretido y el oro se convierte en un espejo. Así que el apóstol tiene esto en mente y dice: muchas veces el Señor nos pone en pruebas porque quiere probarnos y quiere sacar de nuestra vida esas cosas sucias, esos pecados escondidos, esos malos hábitos, esas actitudes equivocadas, ese vocabulario que no agrada al Señor. Nos pone la prueba porque Él quiere quitar todo eso, porque no se olviden, la meta del Señor es un día mirarnos a nosotros y verse reflejado. Y cuando estamos en problemas, ¿qué es lo que hacemos? Digámosle: Señor, en medio de la prueba, usala para limpiarme, usala para purificarme, usala de tal manera que vos puedas verte reflejado en mí. ¿Se acuerdan ese coro que dice: ser como Cristo es mi anhelo? Y ser como Cristo, hermano, no es una cosa fácil. Implica que vamos a tener que pasar muchas veces por etapas y circunstancias de pruebas y dificultades. Pero cuando suceda eso, digamos: ¿qué estará haciendo el Señor en mi vida? Quiero que siga, termine pronto, que lo siga y me limpie, para que yo pueda ser de alabanza, de honra y de gloria a su nombre. Tercero, los problemas muchas veces nos protegen. Los problemas muchas veces son una bendición escondida. A veces nos enfrentamos con problemas y decimos: ¿por qué me está sucediendo esto? Y lo que Dios está haciendo es protegiéndonos de una equivocación o de un error, o de una mala decisión. En el año
94, a fin del año 94, los pastores habíamos tomado la decisión de construir la escuela en los terrenos del Pasaje. Así que le pedimos a Pablo Fabiano y a Daniel Martínez, creo que era el socio, ¿no es cierto?, que hicieran los planos. Hicieron los planos, trabajamos bastante duro con ellos, hicieron un hermoso trabajo. Entonces, dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora me dice, hay que hacer la prueba de suelo. Bueno, fácil. Llamé a un ingeniero con el que habíamos trabajado tiempo atrás, un señor que prueba el suelo, y vino con un aparato no muy sofisticado, era un par de fierros, pero a él le servían, es un especialista en esto. Entonces vino, allá está Pablo, ¿te acordás, Pablo, ese día? Vino y hizo 2 pruebas, 2 agujeros. Y una prueba, ahí cerca de donde están las hamacas, yo estaba presente en esa, yo vi que tiraban la pesa y se hundía, y tiraban la pesa y se hundía. Yo, en mi ignorancia, pensé, qué bárbaro, digo, qué fácil, ¿qué es esto? El resultado es que cuando él nos dio el diagnóstico, me dijo, mire, esto es muy serio, pastor, me dice. Allí o hay una laguna, o embocamos en un pozo ciego, pero esa tierra no sirve. Para colmo, en el diseño era el lugar donde iba a ir la columna más fuerte, más grande, porque arriba estaba el tanque de agua. Un problema casi insoluble. Yo lo hablaba con el ingeniero Mardajian, que nos estaba haciendo los cálculos. Me dice, mira, hay que cambiar, esto no puede ser. Ese hombre se equivocó. No se equivocó, lo hizo bien. Entonces estaba muy cargado yo con este tema y vengo a la reunión de oración. Y entonces le digo a los hermanos que estaban orando allí, hermano, tenemos un problema serio, no podemos avanzar. Está el plano, menos plata había todo. Nunca hay plata para la obra de Dios, siempre hay que hacerla, Y el Señor nos da los recursos. Entonces le digo a los hermanos, no sé qué hacer, estamos trabados. La prueba de suelo dio mal. Y en un momento dado, el Señor me inspiró y me dijo, ¿no será que nos está diciendo que tenemos que comprar estos terrenos? En ese momento. Y Vilma se paró, empezó a orar, Vilma con ese poder que tiene en la oración, y terminamos cantando, Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Cuando lo compartimos con los pastores, el Señor puso un deseo, un fuego en nuestro corazón, de que nos estaba llevando a un paso de fe que hoy está concretado en la compra del terreno y en el nuevo edificio de la escuela. Un problema. Si no hubiera habido ese problema, nos hubiéramos quedado aquí construyendo un edificio y nos hubiéramos perdido la bendición de lo hermoso de los terrenos de enfrente. Yo siempre marco esto como una manera como el Señor nos envía problemas para protegernos de malas decisiones. Fíjese lo que le pasó a José. José vivió problema tras problema. Sus hermanos lo vendieron, casi lo matan, pero lo vendieron. Lo agarraron allí una caravana de beduinos, lo llevaron a Egipto, lo volvieron a vender. Lo ponen de esclavo. En la casa donde está tiene problemas con la dueña de casa, lo ponen en la cárcel. Así que problema tras problema, pero en ese ir y venir de problemas para la vida de José, Dios está haciendo algo. Y luego José, por obra del Espíritu Santo, recibe revelación de Dios y es llevado frente al faraón, y el faraón, a verlo tan sabio, lo pone a cargo de toda la economía de ese imperio. Era el imperio más importante del mundo en aquella época, y lo puso a manejar la economía durante 14 años, porque José había profetizado que iba a haber 14 años de abundancia para luego venir 14 años de escasez. Y en medio de la escasez, sus hermanos, aquellos que lo habían vendido, vienen a pedir. No saben que este segundo en importancia en el imperio era el hermano a que habían venido. Y José, en vez de vengarse, cosa que nos hubiera salido muy fácil a nosotros, los nietos de Siciliano,
Él dice esto: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así que mientras José vivía problemas, Dios lo estaba preparando para que él protegiera a todo ese pueblo que luego fue el pueblo de Israel. Muchas veces podemos ser lastimados, aún por las personas más cercanas a nosotros. Podemos estar pasando por momentos de mucha ingratitud e incomprensión. Y decimos: Señor, ¿cuál es el mensaje? Y es posible que Dios te esté protegiendo de algo más grave. Cuarto, los problemas nos disciplinan. Alguien dijo que la vida es la escuela, los problemas son las materias y la vida eterna es el diploma. Fíjense lo que dice David en el Salmo 119, versículo 67. Antes que fuera humillado, estaba descarriado, mas ahora guardo tu palabra. Y luego en el versículo 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. David se dio cuenta que los problemas y las dificultades eran exactamente lo que él estaba necesitando, porque él estaba andando equivocado en sus caminos, había cometido errores, algunos muy groseros, y entonces le dice: Señor, gracias, porque me mandaste el problema, porque mientras no me mandaste la dificultad, yo seguía descarriado, inconsciente a lo que me estaba pasando y a dónde me estaba yendo. Pero ahora que me mandaste el problema, ahora me estoy aferrando a tu palabra. Miren lo que dice el versículo 71. El castigo que me diste fue la mejor cosa que me podía haber pasado, porque esto me hizo poner atención en tu ley. Ella es más valiosa que millones en plata y en oro. Esta es la clase de corrección que viene con los problemas que Dios trae a nuestra vida y que son para corregirnos, para disciplinarnos. La palabra disciplina no nos gusta mucho, porque nosotros confundimos la palabra disciplina con la palabra castigo. Y la palabra disciplina es mucho más amplia que la palabra castigo. La palabra disciplina, que puede incluir la palabra castigo, tiene el propósito de ayudar a quien es disciplinado para que se levante, para que se restaure, para que camine una vida más cerca de la voluntad de Dios. Y eso es lo que entendió David. Cuando pasamos por estas dificultades, preguntémosle: Señor, ser disciplinado. ¿Qué área de mi vida no anda como vos querés? Por último, los problemas nos ayudan a crecer. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Y este pasaje, que es tan conocido para nosotros, lo podemos leer de esta manera en una versión diferente. Dice: nosotros podemos regocijarnos también cuando estamos en problemas y dificultades, porque sabemos que son buenas para nosotros. Ellas nos ayudan a aprender a ser pacientes. Si en algo tenemos que crecer, es en ser pacientes. Qué poca paciencia tenemos. ¿Y saben cómo se aprende a ser paciente? Pasando por pruebas y dificultades. No se les vaya a ocurrir al Señor decirle: Señor, enséñame a ser paciente, porque ahí automáticamente nos empieza a enseñar, pero a través de pruebas y dificultades. Es el camino más expeditivo que Dios tiene. Dice: y la paciencia desarrolla un carácter fuerte en nosotros. ¿Saben?
que cuando uno ve a cristianos débiles, uno se da cuenta que es porque no han vivido problemas, no han vivido dificultades, no tienen paciencia, y como no tienen paciencia, no soportan las pruebas, no tienen un carácter firme. Pero cuando usted ve a un creyente que ha pasado por dificultades y se ha fortalecido en el Señor, usted sabe que se encuentra ante un creyente que tiene estabilidad emocional y espiritual. No es gratis, no viene fácil, viene cuando aprendemos a pasar por las pruebas y vemos que estas pruebas son enviadas por Dios. Y termino la lectura. Y la paciencia desarrolla un carácter fuerte en nosotros y nos ayuda a confiar más en Dios cada vez, hasta que nuestra esperanza y fe sean fuertes y estables. Se cuenta que Guillermo Carey, un misionero en la India, bueno, no un misionero, el misionero, el que abrió el campo misionero, le enviaron un señor que lo ayudara en la imprenta, y en medio del trabajo, Carey había llegado a hacer varias traducciones, había aprendido gramática, había preparado diccionarios de gramática para el uso de sus posibles sucesores, había traducido la Biblia o parte de la Biblia a varios lenguajes, y allí tenía el taller de la imprenta con manuscritos, diccionarios y libros de gramática. Un día volvió y cuando llegó descubrió que toda esa imprenta había sido destruida por el fuego. Y años de trabajo. Dice que Carey miró las cenizas, se arrodilló y le dijo: gracias, Señor, porque todavía tengo fuerza para intentarlo otra vez. Y cuenta la historia que en la muerte, cuando él murió, había duplicado sus libros, sus diccionarios, y no solamente los había duplicado en cantidad, sino que los había duplicado en calidad. Creyente que ve a Dios detrás de la prueba, dice: acá el Señor me quiere enseñar algo, acá el Señor quiere usar esto para hacerme crecer. Señor, aquí estoy, gracias por fijarte en mí, gracias por hacerme parte de tu familia y de tu plan, gracias por tomarte el trabajo de mirar mi pequeñez, y aquí estoy, Señor, probame todo lo que sea necesario, porque quiero crecer. No se olviden, la cosa que Dios tiene en mente para sus hijos es una sola. Él quiere que todos sus hijos se parezcan a Jesús. No está tan preocupado en nuestro confort circunstancial, de eso nos preocupamos nosotros. No está tan preocupado Él en nuestras comodidades, en nuestros éxitos terrenales. La prioridad uno que Dios tiene en su mente es que cada uno de nosotros, cada día, nos parezcamos más al Señor Jesús. Y muchas veces el Señor utiliza las dificultades y las pruebas para lograr ese propósito. No es algo que nos agrade, pero es el camino que Dios usa. Y si Dios lo usa, Él sabe por qué lo hace. Él es Dios. Así que las 5 cosas son: Dios usa los problemas para corregir nuestro camino, para probar nuestra fe, para protegernos de malas decisiones, para disciplinarnos cuando ve que hay áreas en nuestra vida que deben ser modificadas, y para ayudarnos a crecer en confianza, en dependencia y en santidad. No quiero que vayan a pensar que ahora tenemos que salir: Señor, mándanos problemas, un poco más, Señor. Alguno de nosotros piensa: ya tengo bastante. Quizá el día que no tengamos problemas es que Dios está diciendo: a este ni con problemas se lo cambia y nos deje tal como somos. No, no creo que sea así. Dios no se cansa.
Pero miremos detrás de los problemas al Dios Padre que está tratando de cambiar nuestra vida y hacerla cada día más parecida a Él. Yo sé que algunos hermanos pasan por problemas muy duros, de soledad, de escasez económica, de falta de trabajo, falta de vivienda, o quizás los problemas peores, los problemas de relación, cuando hay enfrentamientos, aún dentro de la familia, problemas que nos doblegan, parece de los cuales nunca nos vamos a poder librar. Yo les digo a estos hermanos, vayan esta noche a su casa y digan, Señor, ¿qué es lo que me querés decir? No voy a criticarte más, no te voy a blasfemar más diciendo que te olvidaste de mí. No me voy a revelar más, haciendo lo que hacía Saulo, tanto que el Señor le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo no sabía qué quería decir eso hasta que me lo tradujeron en buen romance español. Dice, Saulo, es muy duro pegarle patadas a una pared. Y muchas veces el creyente le pega patadas creyendo que puede destruir una pared dándole patadas. Es duro. Dice, no lo hagas más. Señor, mostrame porque quiero cambiar. Señalame el área de mi vida que yo tengo que doblegar, a lo cual tengo que renunciar, para que vos me puedas librar de este problema. Pero Señor, mientras lo tenga, no voy a protestar. Dios dio, dijo Job, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién soy yo? En medio de una tremenda prueba, dice Job, ¿quién soy yo para maldecir a Dios? El Señor nos dé de su presencia de tal manera que nos pueda explicar, te puede explicar, hermano, nos puede explicar como iglesia por qué Él nos deja pasar por pruebas. ¿Por qué a veces no contesta exactamente las oraciones como a nosotros nos gustaría? En esta semana los pastores y los diáconos y otros hermanos hemos estado orando, pidiéndole al Señor algo. El Señor nos dijo que no, por ahora. Cuando yo supe, yo dije, gracias Señor, esta es tu respuesta. ¿De qué nos podrás estar librando? Para nosotros hubiera sido bárbaro la respuesta afirmativa a nuestra oración. Hubiéramos hecho una fiesta, hermano, ni se imagina qué hermoso hubiera sido eso, según nuestro criterio. Pero por ahora el Señor nos dice que no, quiere decir que tiene algo mejor para nosotros. Así que los problemas, las dificultades, la escasez, la gente la mira como una piedra de tropiezo. El creyente lo mira como un escalón para seguir subiendo. Es que Dios actúa así y lo hace de maneras muy misteriosas. Inclinemos nuestro rostro. Quizá María Elena sabe el himno de maneras misteriosas. ¿Sabe Dios aún obrar? No. El Señor está trabajando en tu vida a través de alguna dificultad, de algún problema. Es un momento hermoso este para decirle, Señor, ya tengo el problema, ahora quiero tener el mensaje, quiero entender qué es lo que estás haciendo. Si algún hermano dice la verdad que yo no estoy pasando por ningún problema, qué buen momento para darle gracias al Señor y decirle, Señor, de todas maneras, si me vas a probar, me vas a mandar alguna dificultad, capacítame para que yo no niegue tu nombre en medio de la lucha. El
El Señor Jesús, dice Hebreo, fue perfeccionado a través del sufrimiento. Si nuestro Salvador fue perfeccionado a través del sufrimiento, ¿cuánto más nosotros? ¿Alguna vez le dio gracias al Señor por las pruebas, por los problemas, por las dificultades? El creyente no es alguien que vive sin problemas. El creyente es alguien que vive en medio del problema, aferrado a la mano de Dios. Ningún personaje en la Biblia vivió sin problema. Todos los personajes tuvieron problemas, todos, de una u otra magnitud. Pero encontraron victoria cuando se encontraron con Jesús. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Es muy claro que tú utilizas las dificultades, los problemas para probarnos, para disciplinarnos, para corregir nuestro camino, para hacernos crecer. Señor, quiero pedirte por aquel hermano que está pasando por dificultades en esta hora, que tú le fortalezcas. Que el Señor no reniegue de la fe que te tiene. Aumenta su fe, Señor. Permite que él pueda ver la luz al fondo del túnel. Quizás, Señor, hay alguien que tiene problemas en su hogar, con su esposa, su esposo, con sus hijos, con sus padres. Señor, bendecí a este hermano, a esta hermana, haciéndole sentir que en medio del problema vos te vas a glorificar. Señor, estoy pensando por aquellos que están pasando por momentos de dificultad. Y Señor, oro en esta noche por nuestra hermana Confesore y nuestra hermana Yolanda. Señor, están pasando por una prueba que seguramente las está purificando en su fe. Pero hacele sentir, Señor, que vos estás al lado de ellas. Y de cualquier otro hermano que esté pasando por enfermedad. Señor, estoy pensando en tantas hermanas que viven solas, algunas con sus hijos, y que, Señor, no tienen quien esté cobijándolas y protegiéndolas. Señor, que el Dios protector se presente, se manifieste de una manera tremenda en la vida de cada una de estas hermanas. Que no haya nadie que se sienta solo, sino que pueda decir en medio de esta dificultad, el Señor está conmigo siempre. El bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Y qué decirte, Señor, por aquellos hermanos que están pasando por momentos de dificultades en lo económico, problemas laborales. Toca esas vidas, Señor. Mostrale que no estás ausente y que las pruebas van a terminar produciendo un carácter parecido al tuyo. Te bendecimos, Señor, en esta noche. Y como iglesia, Señor, que estamos pasando por un momento de prueba en lo económico, tomamos esta lección que nos querés dar. Y queremos, Señor, que nos enseñes lo que tenemos que aprender. Y aún, Señor, que antes de darnos la salida, nos muestres, nos enseñes, imprimas con fuego en nuestra mente y en nuestro corazón que esta iglesia no es de ningún hombre ni ningún grupo de hombres, esta iglesia es tuya y te pertenece, y que las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella.
Así que, Señor, en medio de las dificultades, bendito sea tu nombre. Acompáñanos ahora a casa y permití, Señor, que tu Espíritu nos ayude a discernir este mensaje y aplicarlo en cada una de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.